Sean bienvenidos a un nuevo video de geometría plana. En los videos anteriores hemos estado hablando sobre la semejanza, la proporcionalidad que existen entre ángulos, los tipos de ángulos y las propiedades de los triángulos, además de los tipos de triángulos. Ahora, vamos a enfocarnos en el siguiente tema: rectas y puntos notables de un triángulo. Una recta es una línea infinita sin ningún límite. Puntos notables de un triángulo son aquellos que podemos encontrar a partir de la intersección de las rectas que van a dividir en diferentes partes un triángulo. A continuación vamos a ver. Primer concepto, mediatriz. La mediatriz es la recta perpendicular que divide un lado del triángulo en dos partes iguales, es decir, magnitudes iguales, y esta recta va a formar un ángulo de 90 grados partiendo desde el lado donde lo corta hacia el frente. La intersección de estas rectas se denomina circuncentro y lo denotamos con la letra O. Como vemos en la gráfica, el circuncentro es el centro de la circunferencia circunscrita. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que es la circunferencia que contiene los vértices de un triángulo. Segundo concepto, bisectriz. Es la recta que divide el ángulo interior de un triángulo en dos partes iguales. Es decir, que esta recta, en cambio, a diferencia de la mediatriz, esta recta va a partir desde el ángulo, va a partir al ángulo en dos partes iguales y va a prolongarse hacia su lado frontal, es decir, hacia el lado frontal del ángulo. La intersección de estas rectas, de estas tres rectas, cabe recalcar, es el incentro, del cual lo denotaremos con la letra I. El incentro es la circunferencia inscrita en la tangente a los lados del triángulo. Tercer concepto, mediana. La mediana es la recta que parte desde el vértice hacia su lado frontal, dividiendo al lado por la mitad. ¿Ya? La intersección de estas tres rectas se va a denominar baricentro y la vamos a denotar con la letra G. Coincidencialmente, este punto notable, el baricentro, va a coincidir con el punto de gravedad del triángulo. Altura es la recta que parte desde el vértice hacia su lado frontal, formando un ángulo de 90 grados. La intersección de estas tres rectas se llama ortocentro y la denotamos con la letra H. El tema que veremos a continuación es congruencia y semejanza de triángulos. ¿Qué es una semejanza? La semejanza son las figuras que guardan cierta proporcionalidad manteniendo la misma forma. ¿Ya? Y en este caso vamos a denotar con un símbolo que se los pongo a continuación. Bueno, este es el símbolo que se utiliza para describir una semejanza. Congruencia. En geometría, a las figuras que tienen el mismo tamaño y la misma forma se las denomina congruentes. El símbolo de congruencia al utilizar es el siguiente. Los dos símbolos que vemos, uno es el de semejanza y el otro es de congruencia. Para que exista una congruencia entre triángulos se deben cumplir los siguientes criterios. El criterio lado, ángulo, lado, el criterio ángulo, lado, ángulo y el tercer criterio lado, lado, lado. Como hablamos, congruencia quiere decir que mantienen la misma medida. Las barras que vemos a continuación del triángulo de color azul y del triángulo color rosa, ¿ya? Nos quiere decir que ambos triángulos mantienen una congruencia en sus lados. Una barrita significa que ese lado tiene una magnitud diferente. En el triángulo ABC vemos que el segmento AB contiene una barra
esa barra nos quiere indicar que ese lado tiene una magnitud diferente a la de AC. Entonces, como podemos observar en la imagen, los triángulos ABC, DEF tienen una congruencia en su lado, ángulo, lado. Lo mismo pasa con el segundo criterio, ángulo, lado, ángulo. Tiene un lado de igual longitud y los ángulos adyacentes a ese lado son correspondientes de igual medida. Como podemos ver en la figura, entonces se sigue manteniendo una congruencia. Lo denotamos con de la siguiente manera. El triángulo ABC, anotamos el símbolo que les enseñé anteriormente, es congruente al triángulo DEF. Tercer criterio, criterio lado-lado. Para que un triángulo tenga congruencia, sus tres lados deben ser respectivamente iguales. Ahora vamos a ver a continuación los criterios para que exista una semejanza entre triángulos. Al igual que la congruencia, también en la semejanza existen tres tipos de criterios. Primer criterio, criterio ángulo-ángulo. Tienen dos ángulos respectivamente de igual medida. Pero a diferencia de la congruencia, ahora vemos que el triángulo ACB es más grande que el triángulo AFE. Es decir, son semejantes, que no son de igual magnitud en sus lados, pero tienen los mismos ángulos, comparten los mismos ángulos. Y se lee de la siguiente manera. Si el ángulo alfa es congruente al ángulo alfa prima y el ángulo beta es congruente al ángulo P', entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Quizás se podrán confundir un poco en por qué existe el símbolo de congruencia entre el ángulo alfa y alfa prima. Ya, esto se debe a que ambos tienen la misma medida. A continuación, el segundo criterio, criterio ángulo lado-lado. Tienen un ángulo con igual medida y las longitudes de los lados de ese ángulo son proporcionales. Es decir, que el segmento AC es proporcional al segmento DF, entonces el segmento AB es proporcional al segmento DE. Y si el ángulo alfa es congruente al ángulo alfa prima, entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Tercer criterio, criterio lado-lado-lado. Las longitudes de los tres lados son proporcionales. Si el segmento AB es proporcional al segmento DF y el segmento BC es proporcional al segmento EF, entonces el segmento CA también es proporcional al segmento FD. Entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo DF. Hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y activar la campanita.